¿Qué tal, familia? Nos da muchísimo gusto hoy en esta mañana estar con cada uno de ustedes en este día tan especial. Queremos agradecer a todas las personas que se han conectado durante todo este tiempo. Es tan interesante el poder ver que tenemos personas de otros continentes, de otros países y de todo el interior de la República. Recuerde siempre, ¿verdad? Ponernos una manita de tal manera que podamos llegar a mucho más personas cuando usted se suscribe, cuando usted hace comentarios, cuando usted reenvía este devocional a otras personas que lo están escuchando en otros lugares. En esta semana vamos a estar hablando de una característica más del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Recuerde que el fruto del Espíritu Santo tiene que ver con una relación íntima con Dios y es el resultado, ¿verdad? O la respuesta de esa relación profunda, comunión con Dios e íntima con Él. Está con nosotros alguien que amamos y queremos muchísimo, Alejandro Carbona. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bien, gusto. pastor. En este día, él es parte del equipo de liderazgo de esta congregación. Él es encargado de las misiones, de visitar a las congregaciones que hemos estado abriendo, de llevar la palabra de Dios a lugares a donde es difícil de accesar. Y vienes llegando de Acapulco. Sí, venimos llegando de Acapulco y ahorita en un ratito más les mostramos unas fotos. Vamos a platicar precisamente de este tema de la fe en un momento tan difícil que está viviendo Acapulco. Algunas personas piensan que la fe es un pensamiento positivo o algunas otras personas piensan que la fe tiene que ver con un asunto religioso y va más allá de cualquiera de estas cosas. La Biblia nos habla que hay diferentes tipos de fe. Una fe que salva, ¿verdad? Que es aquella fe que si confesamos con nuestra boca, ¿verdad? Para salvación, dice la Biblia. Y creemos con nuestro corazón para justicia. Es muy diferente a la fe que hoy vamos a hablar, que es la fe como fruto de nuestra relación con Dios. Y esta la encontramos en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 22. El apóstol Pablo nos habla de 9 características o rasgos del fruto. Hemos estado hablando de 6 características y hoy vamos a tocar la 7ª característica que tiene que ver con la fe. Dice, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y se agrupan en diferentes bloques. El primer bloque tiene que ver con nuestra relación con Dios, amor, gozo y paz. El segundo bloque que vimos durante tiempo atrás y que terminamos la semana pasada tiene que ver con paciencia, benignidad y bondad. El tercer bloque que tiene que ver con nuestra relación con nosotros mismos. ¿Qué significa esto? Con nuestro crecimiento espiritual. Tiene que ver con fe, mansedumbre y templanza. Y hoy quiero hablar de una fe muy especial, que es la fe que produce frutos en nuestra vida. Para entender esta fe es importante que nosotros podamos definir qué es la fe. Y para ello quiero que me acompañe al libro de Hebreos, la definición más clara, perfecta de lo que es la fe. En el capítulo 11, en el versículo 1, Hebreos define a la fe muy claramente. Dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Y entonces a través del versículo 2 empieza una galería de hombres, situaciones de hombres y mujeres de la fe. En la versión 60 dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es lo que la Biblia define. En pocas palabras podemos decir que es la fe es transformadora, la fe construye nuestras vidas y la fe nos lleva a creer todas y cada una de las promesas, las palabras de Dios en nuestra vida. Ahora,
Hace un rato, Alejandro, comentábamos que era lo que no era fe, no era un pensamiento positivo, no era una creencia religiosa. Pero qué difícil en tiempos tan vulnerables que vivimos es tener fe en nuestra vida. Y quiero entrar directo contigo. ¿Cómo es que la gente, como todos sabemos, hubo un ciclón en las costas de Acapulco prácticamente, y este ciclón arrasó completamente con la ciudad de Acapulco, y cuando hay cosas negativas, por eso decíamos, nosotros podemos ir y decirle a la gente, tengo un pensamiento positivo, sean optimistas, lo mejor está por venir. y cómo podemos decirle a estas personas este tipo de palabras cuando estaban en una situación muy difícil. Vamos a estar pasando en este momento algunas fotografías de la situación en la que nos encontramos todos estos días que hemos estado visitando a estas costas de Acapulco. Y quién más que nos pueda dar un testimonio de lo que fuimos a hacer, porque fuimos a inyectar fe. Sí. Y cuando vas a inyectar fe, no vas a decir, ay, todo va a estar bien, porque no sabemos si venga otro ciclón, otra tempestad, o un temblor o algo diferente, sino, ¿cómo viste la ciudad? ¿Cómo hablaste a la gente? ¿Y qué es lo que viste? Cuéntanos, este es tu tiempo. Gracias, pastor. Pues mira, cuando nos fuimos de aquí, yo iba con mucha expectativa de lo que Dios quería hacer. Sin embargo, no esperé ver algo como lo que vi, porque hemos ido, cuando fueron los temblores, fuimos a la vid, mandamos ayuda y llegamos al tema de los temblores, vimos a la gente. En algunas casas cayeron, pero en esta ocasión era todo Acapulco, ¿no? Acapulco y sus alrededores. Nosotros fuimos a sus alrededores, en donde... ¿A qué te refieres? ¿A las colonias más alejadas? Más alejadas de las que, de la zona Diamante y todas las más alejadas, las que están a espaldas. ¿Esto significa que son las más pobres? Las más vulnerables. Sí, y de las casas están hechas de cartón, de madera, son muy pobres, ¿no? Se dedican a la sal, a vender sal. Y van al día. Entonces, nos fuimos acercando y quisimos llegar a ellos con, como tú decías, con ánimo y todo, pero sin la palabra. Si no llevas la palabra, las palabras pues se las lleva el viento, ¿no? La palabra que perdura fue la que nosotros fuimos a darles, que es hablarles de Cristo Jesús, la esperanza en Él. Y pasó algo vimos muchos testimonios, muchas cosas que nos arrancaban el corazón, ¿no? Pero la gente que no tenía fe, pero vimos un grupo de jóvenes. Íbamos avanzando en la carretera y en uno de los pueblos que llegamos, vimos un grupo de jóvenes orando adentro de su casa destruida. Eran aproximadamente de 8 a 9 jóvenes, adolescentes entre 15 y 19 años. Nos llamó mucho la atención porque tenían una Biblia y estaban orando. Wow. Toda la gente alrededor estaba llorando, pero ellos estaban orando adentro. Y inmediatamente me hablan, Carmona, aquí hay unos jóvenes. Ustedes están viendo unas fotos, ¿verdad? Estamos viendo unas fotos ahí de cómo fue que llegaron, sí, que estaban viendo. Y me dicen, Carmona, aquí hay un grupo de jóvenes. Y entonces inmediatamente los alcancé a ver de reojo y los vi orando. Y pues es raro ver gente orando en esos momentos cuando no conocen a Dios. Nos acercamos y lo que vimos fue a los muchachos teniendo fe, ¿no? Teniendo mucha fe. Me bajé en la camioneta con la que íbamos con las despensas y las ayudas y les dije un versículo que fue el que hoy les quiero compartir a ustedes, que está en Romanos 15:13, que dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebose de esperanza por el poder del Espíritu Santo, para que rebosen de esperanza. Esa fue mi oración con ellos. Ellos estaban llorando, pero no como lloraba la gente que había perdido todo igual que ellos, sino estaba llorando porque sabían que tienen una esperanza en Dios.
Vamos a seguir platicando durante estos días un poquito más acerca de todo esto que hablaste, que viste y todo. Y esto es verdad. En el libro de Romanos, la fe que estamos hablando en este día es una fe que da confianza. Es la fe que trae confianza y seguridad. Es la fe que viene del griego, que es pistis, y que tiene que ver con una fidelidad. La fe es una confianza basada en las experiencias pasadas de que Dios ciertamente nos dará nuevos y refrescantes sorpresas. Podemos decir que la fe es una esperanza. Y cuando nosotros albergamos una esperanza es porque tenemos una base que nos sostiene. O sea, yo estoy completamente convencido que nosotros tenemos fe porque hay antecedentes de que Dios es un Dios que cumple sus promesas y las ha cumplido en nuestras vidas. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre tampoco para que se arrepienta. Entonces, hablar de esta fe es hablar de confianza, hablar de seguridad. Cuando nosotros tenemos esa confianza y esa seguridad en las promesas que Dios nos ha dado, ¿verdad? Surge esperanza. Y quiero cerrar terminando este tiempo de devocional, preguntándole a todos los que están en casa, ¿dónde está depositada su fe? ¿O en quién está depositada su fe? Porque comentábamos hace un rato, algunos piensan que la fe es un asunto solo religioso, pero creo que los ateos también tienen fe. Sí. Tienen fe en una piedra, tienen fe en un sistema, tienen fe incluso en una evolución o en un tema específico que ellos han abrazado como sustento de la creación, que para nosotros es una creación divina. Alguien decía que se necesita mucho más fe para creer que fuimos creados de la nada que para creer que fuimos creados por un Dios. Potente, omnipresente. A los ateos les encanta hablar de Dios. Así es, eso es muy interesante. Y quiero terminar con el libro de Romanos, en el capítulo 4, versículo 18. Dice, en la Nueva Traducción Viviente, dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, dice, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios se lo había dicho. Esto es bien importante, y lo vamos a ver mañana, ¿te parece? Sí. ¿Cómo viene la fe? Porque no nada más es una mentalización o una actitud positiva, o incluso decláralo, ¿no? Porque también decláralo. Creo que va más allá de una declaración. Que tenga un excelente día. Que Dios les bendiga.